Ok. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, sí, mira. Sí, sí, está. Ok, bueno, me presento. Mi nombre es Marcos Manuel Moreno Thompson y en este periodo académico yo seré su instructor de laboratorio. Ok. Entonces, todos ustedes deberían de estar en un grupo de WhatsApp, deberían de tener esta aula virtual que aparece acá. Deberían de ver estos son los laboratorios que vamos a ver el día de hoy. Bueno, que vamos a ver en el periodo, ¿ok? Nuestro primer laboratorio es este y nuestro siguiente laboratorio es este. Yo les avisaré qué día vamos a tener laboratorios y qué no. Me parece que el siguiente también vamos a tener laboratorio y todo eso. Ok. Entonces, este es nuestro primer laboratorio, que es errores experimentales. La prueba todavía no la he configurado, pero yo les voy a avisar cuando esté lista. ¿Ok? Igual va a ser en los primeros 15 minutos de laboratorio. Ok, muy bien. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí está todo, presentación y todo esto. Ok. Entonces yo les recomiendo que lean esto. El video también es muy importante que lo vean. Y todo eso. Muy bien. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar. Entonces, con esto, de aquí. Ok, muy bien. Entonces, como les había dicho, es el primer laboratorio y este laboratorio se llama Introducción a la Teoría de Errores. Entonces, este laboratorio tiene como objetivo, o uno de los objetivos que tiene es como que ustedes se familiaricen con los conceptos que vamos a tener en el laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los laboratorios, cuando ustedes realizan un laboratorio, pues se hace con el fin de medir algo, de obtener algún resultado y comparar eso, ¿ok? Entonces, el medir algo lleva bastante incertidumbre en esta medición. Entonces, hay una teoría que nos indica básicamente qué tanto nos equivocamos en estas mediciones y hay un montón de conceptos que uno tiene que seguir, ¿ok? Porque en física así es. Otro de los objetivos que nosotros tenemos en cuenta es que ustedes desarrollen una cierta habilidad para poder medir unas ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, este laboratorio, como sí, tiene el concepto eso, de que ustedes tengan la habilidad o tengan el conocimiento de que cuando ustedes vayan a hacer una medición de algo, pues esa medición tiene una cierta incertidumbre, un cierto error. Entonces, eso es como nuestro objetivo de esto. Y aquí está. Conocer, saber cómo aprender a tratar datos experimentales y analizar los resultados experimentales obtenidos. ¿Okay? Entonces, esos son como nuestros objetivos. ¿Okay? Y por eso es este laboratorio. Este laboratorio, no sé si lo había dicho, no, creo que tuve que haber empezado con eso, fue mala mía, pero aquí en general no les he puesto nada. Pero el laboratorio creo que tiene un valor de 15 puntos, no, de 20 puntos oro. Y este primer laboratorio, que está acá, pues solo se evalúa de la manera en una prueba, ¿ok? Y de ahí los demás se hacen informes. Entonces este primer laboratorio solo es como que se va a evaluar en una prueba el contenido de este laboratorio. Los demás van a ser con informes y pruebas, entonces para que lo tengan presente. Que en este laboratorio no va a presentar ningún informe ni nada, solo se va a hacer una prueba para ver si entendieron el concepto de todo esto. Ok, entonces lo primero con lo que inicia esto es como qué implica el acto de medir. O sea, cuando yo mido algo, por ejemplo, el tiempo, la distancia o algo así por el estilo, básicamente lo que yo estoy haciendo es comparando una unidad de medida ya establecida o dada por un estándar, ¿ok? O sea, yo vengo de una sociedad, ¿ok? En una sociedad se reunieron y decidieron, ok, la distancia desde este punto a este punto va a ser 1 metro. Entonces todos nosotros estuvimos de acuerdo en que esa va a ser la distancia de 1 metro, ¿ok? Que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B va a ser 1 metro. ¿Ok? Entonces fue como una convención entre todos nosotros los seres humanos y es una convención que así la vamos a mantener.
Los segundos también, o sea, ¿cuánto tiempo es el que yo establezco como un segundo? O sea, eso fue establecido por convenciones, ¿ok? Son cosas que nosotros ya estamos dadas. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un metro eh, y queremos medir básicamente, algo, pues simplemente estamos comparando una escala establecida por organizaciones, de tal manera que nosotros estamos comparando lo que mide un objeto con lo ya establecido. O sea, por ejemplo, si queremos medir el largo de una mesa, okay, entonces utilizamos un metro. Entonces, venimos con un metro y medimos cuánto mide el largo de la mesa. Pero realmente lo que estamos haciendo es simplemente comparando la unidad del metro, o sea, la escala que tiene el metro con lo que mide el objeto. Entonces, básicamente estamos haciendo eso, comparando algo con otra cosa, con un valor ya establecido. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de medir algo, de medición. Es como medir algo. Y eso implica comparar y leer una escala, ¿ok? O sea, nosotros observamos con nuestros ojos, básicamente, sí, es una operación, también es un resultado de la observación humana, ¿ok? Entonces, cuando volviendo al ejemplo, si yo vengo con un metro, yo estoy utilizando un instrumento, en este caso, y estoy utilizando la escala del metro y estoy usando mis ojos para ver cuánto es el resultado, ¿ok? Entonces, eso es lo que implica el acto de medir. Utilizo un instrumento con una escala y lo hago a través de una observación. Y hay diferentes tipos de mediciones, ¿ok? Hay un tipo de medición que es directa y otro tipo de medición que es indirecta. Entonces, cada una de ellas tiene unas diferentes cosas. Las mediciones directas son estas de acá, en las que yo utilizo un instrumento, ¿ok? Para medir algo, ¿ok? Entonces, yo estoy utilizando un instrumento como, por ejemplo, una regla, que esta nos ayuda a medir cuánto mide el ancho de este papel, por ejemplo, por decirles así. Entonces, estoy utilizando una regla y esta regla está graduada en una escala, ¿ok? Y a través de mis ojos yo puedo decir de que el ancho de esta hoja, si me acerco lo suficiente, pues mide 9.2. Pero algunos podrían decir, no, instructor, mide 9.3, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es que una sola medición no me dice una verdad absoluta, ¿ok? Una medición por sí sola no me puede decir si es una verdad absoluta, ¿ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Pero simplemente es como una medición directa, yo utilizo un instrumento y a través de la observación, utilizando una escala, pues yo puedo determinar el valor del ancho de esta hoja, ¿ok? Que sería 9.2 centímetros, ¿ok? O 9.3 centímetros, ¿ok? Muy bien, eso. Ok, vamos a ver. Son mediciones directas. Ok, entonces la diferencia entre una medición directa y una indirecta es la siguiente. Mediciones directas, yo utilizo un instrumento con una escala y utilizo la observación. Yo estoy viendo el resultado. Okay. Mientras que una medición indirecta, por ejemplo, medir el volumen de un objeto, yo con mis propios ojos no puedo saber cuánto es el volumen de un objeto. Okay, pero sí puedo medir el largo, por ejemplo, quiero calcular el volumen de un cubo, ¿ok? Entonces yo puedo medir cuánto mide un lado y por la fórmula de que el volumen es igual a lado por lado elevado a la 3, pues yo puedo calcular básicamente cuánto es el volumen. Y el volumen sería L a la 3. O sea, yo puedo medir cuánto mide un lado. Por decirles aquí se mide y mide, qué sé yo, no leo la verdad, no puedo leer la escala, entonces no sé cuánto mide. Pero simplemente con eso puedo determinar eso, ¿ok? Entonces las mediciones indirectas son cuando yo utilizo una fórmula, ¿ok? Yo utilizo una fórmula, por ejemplo, si quiero calcular la densidad de un objeto, ¿ok? Que eso lo van a ver creo que más adelante, me parece. La densidad de un objeto, pues es masa sobre volumen. Entonces yo puedo medir la masa y puedo medir el volumen, ¿ok? Y puedo calcular la densidad a través de eso, ¿ok? Mido la masa y mido el volumen. ¿Cómo mido el volumen? Bueno, el volumen de este cubo, por ejemplo, sería L a la 3. Eso es una medición indirecta. La masa la puedo medir con una balanza ganataria y puedo calcular el valor de la masa. Bueno, puedo observar el valor de la masa. Básicamente lo que estoy haciendo es comparando, ¿verdad? ¿Ok? Y puedo encontrar eso. Y ya solamente dividiendo la masa sobre el volumen, pues puedo calcular la densidad. La densidad es una medición indirecta. ¿Okay? Yo mido la densidad de manera indirecta.
Y el volumen yo lo mido también de manera indirecta. ¿Okay? La masa es la única, en este caso, que yo lo puedo medir así como de manera directa. ¿Okay? Entonces, resumiendo, mediciones directas son cuando utilizamos un instrumento, utilizamos y observamos el resultado. ¿Okay? Como de la masa, por ejemplo, nos da 10 kilogramos y esa es la masa. ¿Okay? O el largo, eso es el largo de una ancha de una hoja de papel, pues yo miro el resultado. O por ejemplo, yo tiro un lápiz y mido el tiempo en que tarda el lápiz en caer desde una altura h hasta el suelo, ¿ok? Entonces yo estoy observando cuánto es el tiempo en que tarda, ¿ok? Entonces eso es una medición directa, ¿ok? Pero por ejemplo, quiero calcular la gravedad, entonces para calcular la gravedad yo necesito utilizar un método, medir algo o algo así por el estilo, ¿ok? Bueno, la gravedad se puede calcular usando un péndulo simple, ¿ok? Y un péndulo simple básicamente es un objeto que está oscilando, ¿ok? A través de una cuerda. Entonces, simplemente midiendo el largo del péndulo y midiendo el tiempo, que son mediciones directas, pues puedo calcular la gravedad utilizando una fórmula. Entonces, la gravedad yo no la puedo observar, o sea, yo no la puedo ver, yo no puedo decir, ah, la gravedad es de 9.8 aquí. No, pero sí la puedo calcular de manera indirecta. Entonces, eso es lo que sucede. Mediciones indirectas son a través de fórmulas que nosotros usamos de cosas que no podemos percibir con nuestros ojos, de alguna manera. Mientras que las mediciones directas son que nosotros utilizamos instrumentos y observamos directamente el resultado. Entonces, tenga muy presente eso. Ok. Entonces ahora, ¿son absolutas las mediciones? No, o sea, una medición por sí sola no me puede decir eso. Okay. Volviendo a este ejemplo, ok. Miren que el borde de la hoja de papel queda exactamente en medio entre 9.2 y 9.3. Entonces nosotros no sabemos si el borde de papel mide 9.223 centímetros o 9.25 centímetros o 9.27 centímetros. Eso es debido a la escala que tiene la regla, ¿ok? Entonces, una sola medición no indica una verdad absoluta, ¿ok? No podemos decir que por una sola medición es absoluta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nuestras mediciones tienen un cierto grado de incertidumbre, ¿ok? Entonces ahí es donde viene la definición de incertidumbre. O sea, nosotros no podemos ver así por así. Observen aquí, miren acá. Tenemos un cuadro, ¿ok? Y queremos medir el largo de este cuadro. Y si nosotros nos acercamos lo suficiente, somos lo bastante quisquillosos, pues notamos que sucede lo mismo que en el cuaderno, ¿ok? O sea, el cuadro literalmente queda en medio entre 10.3 y 10.4. Entonces yo no sé en qué valor está. Ok. También puede suceder de que la regla no la pongan totalmente derecha y para algunos les mida 10.4, para otros les mida 10.3. Entonces, no hay una verdad absoluta en una sola medición. Una sola medición no me indica una verdad absoluta. ¿Ok? Sino que tendría que realizar varias mediciones. Entonces, ¿qué pueden causar o qué puede causar incertidumbre en esta medición? Incertidumbre o errores, ¿ok? Errores en estas mediciones, porque el error es algo humano. Entonces, ¿qué puede calcular una incertidumbre en esta medición? Okay. Puede ser que sea un error por el objeto a medir, o sea, el objeto puede estar deformado. Imagínense que esto aquí, por ejemplo, aquí sea como no esté de manera totalmente derecha, sino que empiece aquí en 10.3 y termine así como un poquito para acá. ¿Ok? Entonces, eso puede ser un error, que el objeto a medir no sea de manera, ¿cómo lo explico? De una manera como, de una forma geométrica derecha o algo así por el estilo. ¿Ok? Así, por ejemplo, aquí también puede ser de que esta línea que tiraron acá no esté totalmente derecha, sino que porque uno sigue como esta convención acá, pero puede ser de que esto literalmente tenga como una pendiente, que sea bien pequeña, pero puede tener una pendiente y uno sigue como el contorno de esto. Entonces uno no lo nota, pero está midiendo mal, ¿ok? Entonces todo ese tipo de cosas suceden, ¿ok? Por ejemplo, para obviar ese error, uno podría utilizar un nivel aquí para ver que todo esté nivelado, que esto de acá esté nivelado, o sea, todo eso puede hacer. Y eso tiene que ver con el objeto, ¿ok? Con el objeto que uno está a punto de medir. El instrumento de medida, ¿ok?
Ok, por ejemplo, las balanzas ganatarias, si no están bien balanceadas, valga la redundancia, entonces no se puede usar, o también sea la escala, ok. Por ejemplo, acá esta escala no es lo suficientemente pequeña para poder determinar el valor preciso de cuánto mide el largo de este cuadro. Pero si utilizamos un instrumento como el pie de rey, por ejemplo, que mide más pequeño que los milímetros, pues eso nos puede ayudar a saber cuánto mide básicamente esto. Okay. El observador, okay. El observador es algo muy importante y es que el propio observador puede introducir errores en la medición. Okay. Un observador por sí solo puede introducir errores en la medición. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, había una vez que estábamos haciendo un experimento con 3 amigos y los 3 que teníamos que medir el tiempo. Íbamos a calcular la gravedad, o sea, estamos usando el péndulo simple, ya habíamos medido la longitud, pero teníamos que calcular el tiempo, ¿ok? El tiempo, el periodo, ¿ok? Y eso es con un cronómetro. Entonces, un ser humano tiene un tiempo de reacción, ¿ok? Y cada persona tiene un cierto tipo de tiempo de reacción. ¿Qué es el tiempo de reacción? Bueno, para darles un ejemplo, el tiempo de reacción es el tiempo en que tarda tu cerebro en interpretar o en realizar una acción. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver, supongan que ustedes ponen la mano en un comal que está caliente, ok. Entonces hay personas que inmediatamente sienten que está caliente y lo quitan súper rápido, ok. Eso es porque su dedo, cuando tocó el comal que estaba caliente, pues hizo transferencia de calor a su dedo y eso causa un dolor, ok. Entonces, eso el cerebro lo interpreta, entonces dice, ahí hay dolor, quita la mano, ok. Entonces, todo eso es un tiempo de reacción, ok. Darle una orden a tu cerebro de que haga una cierta acción, eso lleva un tiempo, un cierto tiempo. Entonces, cada persona tiene un tiempo de reacción. Entonces, por ejemplo, cuando queríamos medir el tiempo y estábamos los 3 y medíamos el periodo, pues le damos detener al cronómetro así al instante, ¿verdad? Pum, 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 pum. Todo le damos detener al cronómetro. Entonces, ¿qué pasaba? Los 3 teníamos tiempos totalmente diferentes y eso que estábamos midiendo exactamente lo mismo, pero es por el tiempo de reacción de cada una de las personas. Entonces, cada persona tiene un tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque yo estoy observando el péndulo que se está moviendo y entonces yo digo, aquí tengo que detener el cronómetro. Entonces, yo tengo un tiempo de reacción, mis otros 2 compañeros tenían otro tiempo de reacción. Entonces, a los 3 nos da totalmente diferente. Entonces, el observador, la persona que está realizando la medición, causa incertidumbre. ¿Ok? Y existen 2 tipos de incertidumbres, unas que son aleatorias y otras que son sistemáticas. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes supongan de que ustedes quieren medir un trozo de madera con 1 metro, ¿ok? Y ustedes lo miden en la mañana, como tipo 5 de la mañana, lo miden y les da tanto, ¿ok? Y aquí en Tegus a las 5 de la mañana, pues es un poquito helado, ¿ok? Entonces ustedes lo miden y les da 10.4 centímetros. Entonces ahora lo vuelven a medir a las 12 del mediodía, que a las 12 del mediodía aquí en Tegus es bastante caliente, entonces hay un cambio de temperatura y como hay un cambio de temperatura, el objeto se dilata un poco. Entonces cuando ustedes lo miden no les da 10.4, sino que les da 10.7, ¿ok? Así exagerando, ¿ok? Entonces, y ustedes sacan un montón de mediciones después y ahí tienen un error aleatorio, ¿ok? Ustedes están y van a medir el mismo objeto con el mismo instrumento y es la misma persona, entonces no debería haber un error, pero sí hay una incertidumbre, que es la incertidumbre aleatoria, ¿ok? Que es algo que no es propio de nosotros, sino que es como algo ya aleatorio, como lo dice su nombre, sino que es propio del sistema. ¿Ok? Fue algo aleatorio, que no contábamos con eso, ¿ok? Entonces, por eso es que sucede. Yo les doy la explicación de que básicamente tenés un objeto y lo calentás, pues ese objeto se va a dilatar. Ok, muy bien. Ahora, el otro error es el error sistemático, este que está acá. El error sistemático, pues, es el error que viene dado por el instrumento, o sea, por la escala que se está usando en el instrumento, el error personal y el error de elección de método, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, el error personal tiene que ver con el observador y todo eso, si se comete algún error. El error en el instrumento tiene que ver con el instrumento. El instrumento puede estar mal graduado y todo eso, mal balanceado, mal calibrado. O sea, todo eso está aquí. El error personal está aquí.
Y ahora, el error de elección de método, esto tiene que ver como, por ejemplo, supongamos de que queremos calcular la densidad, por ejemplo. Densidad es masa sobre volumen. Y queremos calcular la densidad de un objeto. Entonces, lo más fácil o lo más sencillo es utilizar la fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen, solo midiendo la masa y el volumen. ¿Ok? Listo, así de sencillo. ¿Ok? Eso no introduce tanto error en nuestras mediciones porque estamos utilizando un pie de Rey, podemos utilizar una balanza ganataria, que tienen bastante exactitud o bastante precisión en sus mediciones y todo eso. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces también podemos utilizar otro método. ¿Cuál otro método podemos encontrar la densidad? Bueno, la densidad se puede encontrar utilizando el principio de Arquímedes. No me voy a meter mucho el rollo, pero básicamente es de sumergir el objeto y medir una masa y medir otra masa. Entonces, estar midiendo muchas masas nos introduce error en nuestras mediciones. Entonces, ese error, a través de utilizar el principio de Arquímedes para medir la densidad, es mayor que medir la densidad de manera directa. Entonces, eso nos causa una incertidumbre, que esa incertidumbre está dada por el método que nosotros estamos utilizando. O sea, el mejor método para medir la densidad simplemente va a ser utilizando la masa sobre el volumen. Ok, dependiendo del objeto también. Pero eso sí, o sea, el tipo de elección de método que nosotros utilicemos, eso nos va a introducir un error. Entonces, siempre hay que elegir el mejor método posible. Ok, muy bien. Entonces, aleatorias no tienen nada que ver con nosotros, son simplemente errores que no estaban planeados en nosotros, son errores que pasan, ¿ok? Por ejemplo, ustedes quieren medir la masa del agua, ¿ok? De un objeto del agua, ¿ok? Entonces, tal vez, si ustedes quieren medir o sea, no pueden medir la masa del agua porque el agua no tiene una forma, ¿ok? Entonces lo que hacen es ponerlo en un recipiente y ese recipiente lo miden la masa del agua a través de una balanza ganataria, ¿ok? Pero ese recipiente también puede tener un montón de gotitas de agua y sea como sea, esas gotitas influyen en la masa que nosotros queríamos medir, ¿ok? Entonces ese tipo son aleatorios, ¿ok? No estaban planeados en nosotros y simplemente son como aleatorios. También pueden ir dentro de aquí del personal, sí, por no fijarse en que estaba eso. Pero el aleatorio es eso, o sea, son errores aleatorios propios del sistema, ¿ok? ¿Ok? Por ejemplo, querer medir la temperatura. La temperatura es algo muy complicado de medir y varía mucho. Entonces, eso es un error aleatorio. Ok. Entonces, ahora vienen dos definiciones súper importantes que son exactitud y precisión. Aquí están las definiciones, pero a mí me gusta más explicarlo con esto de acá. ¿Ok? La exactitud y la precisión, eh, vamos a ver. Sí, yo creo que había hecho algo aquí. Vamos a, no, aquí, bueno. Vamos a ver, aquí en la sección 2. Ok, ok, sí, esto de acá. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos laboratorios, nosotros queremos medir ciertos valores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos medir un valor, nosotros queremos encontrar un valor. Por ejemplo, este valor de acá, 9.8, que sería la gravedad, ¿ok? Entonces nosotros podemos realizar un valor, podemos realizar un experimento como el de péndulo simple, ¿ok? Y podemos encontrar el valor de la gravedad. O sea, nosotros esperamos que nos dé 9.8. Es un valor esperado porque nosotros sabemos que el valor de la gravedad, teóricamente, o sea, es un valor como aceptado, teóricamente es 9.8. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener, realizamos el experimento y nos dan estos valores de acá. 9.7, 9.7, 9.7. ¿Ok?
Entonces nos dan 9.7, ¿ok? Estos valores, cada uno de ellos, como este primer valor y este primer valor, están muy cercanos los unos de los otros, ¿ok? Pero están, por decirlo de alguna manera así, exagerado, es como que están muy lejos del valor que yo esperaba, que era 9.8, ¿ok? Entonces 9.7 está muy lejos del valor que yo esperaba, pero el valor que yo tuve fue este, 9.777. Entonces, la precisión es eso. La precisión es la concordancia que existen entre cada uno de mis valores obtenidos. Por ejemplo, yo en la primera medición obtuve 9.7, en mi segunda también obtuve 9.7, en la tercera también obtuve 9.7, 9.7, 9.7. Entonces aquí yo tengo un valor, aquí yo tengo 5 resultados que son, que concuerdan los unos con los otros, ¿ok? Cada uno de ellos es como muy similar al otro que tuve, ¿ok? Entonces, eso es precisión. Precisión es cuando nosotros realizamos una medición, ya sea indirecta o directa, que en este caso es indirecta, y los valores concuerdan entre sí. Por ejemplo, medir el ancho de una hoja de papel. La mido 5 veces y las 5 veces me da 9.7 centímetros, ¿ok? Entonces son 9.7, 9.7, 9.7, 9.7. Entonces el valor que yo esperaba era 9.8, pero la concordancia, ¿ok? La concordancia que existe entre cada uno de los valores es muy similar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, todos estos valores están muy lejos del valor que yo esperaba. ¿Y cuánto era el valor que yo esperaba? El valor que yo esperaba era 9.8. Entonces, la cercanía que existe entre estos valores al valor que yo espero, que es 9.8, que es el valor como teórico, o que el valor que en teoría nos debería de dar, pues está muy lejos, ¿ok? Y eso es tener una alta precisión, ¿ok? Tal y como se muestra acá. Hay concordancia entre nuestros resultados, pero nuestros resultados están lejos de nuestro valor esperado, tal y como se mira acá, ¿ok? Entonces, miren acá, todos estos dan como resultado, todos estos que están acá, dan como resultado que todos dan en este punto de acá. O sea, todos los valores dan en este punto, pero están lejos del valor que yo esperaba, ¿ok? El valor que yo esperaba era 9.8, pero me dieron 9.7. Entonces aquí hay una incertidumbre, aquí, disculpen, vamos a ver. Aquí hay una incertidumbre, ¿ok? Aquí hay un error que se cometió. ¿Y qué error se cometió? ¿Qué tipo de error se cometió? Fue un error sistemático, ya sea por el instrumento que está mal calibrado, ¿ok? Por ejemplo, un instrumento que está mal calibrado y lo usamos para medir, qué sé yo, la masa, o sea, medimos la masa, en vez de ser, el valor que esperábamos era 9.8 kilogramos, por decirles algo, y cuando medimos el objeto nos daba 9.7, ¿ok? Entonces era porque estaba mal calibrado y eso va acá, en errores sistemáticos. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro ese tipo de conceptos porque es muy importante que entiendan de que cuando tienen una alta precisión pero una baja exactitud es debido a un error sistemático, ¿ok? Y los errores sistemáticos o una incertidumbre sistemática están dadas por estos de acá, ya sea un error malo o un método malo de elección. Entonces tengan muy presente esto porque esto es muy importante porque cuando ustedes quieran hacer un análisis, una conclusión o algo así por el estilo, es muy importante que tengan presente eso. Ok. Ahora, ¿cuándo tenemos alta precisión y alta exactitud? Bueno, tenemos alta exactitud en estos resultados de acá. Por ejemplo, por decirles algo. Acá tenemos que todos nuestros resultados nos dan 9.8. 9.8. Y ese es el valor que nosotros esperábamos, ¿ok? Este es el valor esperado, ¿ok? Y todos nuestros resultados nos dan 9.8, 9.8. Entonces ahí tenemos alta precisión y alta exactitud. ¿Por qué? Porque nuestros valores, cada uno de nuestros resultados obtenidos, concuerda con cada uno de los otros, ¿ok? Miren acá, este concuerda con este concuerda con y este concuerda con este, ¿ok? Entonces la concordancia que existe entre cada uno de nuestros resultados obtenidos es la precisión. Y la exactitud tiene que ver con que todos estos valores estén muy cercanos o sean iguales al valor que uno espera. ¿Y cuál es el valor que uno espera? El valor esperado es 9.8. ¿Ok? Entonces, si esto sucede es cuando nosotros tenemos alta exactitud y alta precisión. Es decir, nosotros le dimos en el blanco. ¿Ok?
Ahora, podemos tener alta exactitud y baja precisión. Así, aquí, aquí. Miren acá. Podemos tener baja precisión y alta exactitud. Bueno, ese es el valor, como les digo, esperado que nosotros tenemos. Y asumamos de que tenemos estos valores de acá. ¿Ok? Y ustedes van a utilizar un método donde todos estos valores van a sacar el promedio para poner solo un resultado. Si sacan el promedio de esto, va a ser 9.8. Si ustedes sacan el valor, el promedio de todos estos datos que están acá, les va a dar 9.8. Pero ¿qué pasa? O sea, este es el valor que representa estos 5 datos. ¿Ok? Y si comparamos este valor promedio con el valor esperado, pues le dimos en el blanco, ¿ok? Nos dio 9.8, era lo que esperábamos. Pero ¿qué sucede? La concordancia que existe entre cada uno de estos datos que están acá es diferente. Miren acá, este es 10 y este es 9.6. O sea, la diferencia entre cada uno de ellos es bastante, ¿ok? O sea, la concordancia, ¿ok? La concordancia entre cada uno de ellos difiere bastante, ¿ok? Cada uno de ellos es diferente a los otros, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuando tenemos una exactitud muy buena, porque si yo saco el promedio de esto me va a dar 9.8, que es el valor esperado, el valor que yo espero, ¿ok? En promedio. ¿Ok? Pero ya viéndolo todo desde un punto de vista, todos estos datos de acá, pues difieren mucho entre sí. O sea, están muy cercanos al valor que yo quiero, pero la concordancia que hay entre cada uno de ellos es diferente. ¿Ok? Entonces ahí es cuando sucede que tenemos baja precisión, pero alta exactitud. ¿Ok? Muy bien. Ok. De ahí, pues, este es el otro caso cuando tenemos baja exactitud y baja precisión. ¿Ok? Que es cuando la concordancia entre cada uno de los datos no son iguales. Miren acá, solo este de acá nos dio igual, pero eso fue una pura casualidad, o sea, fue algo de suerte, ¿ok? Pero de ahí en más, la concordancia que existe entre cada uno de los valores, y concordancia entiendan de que tienen que ser valores similares o no, o en su caso, en su defecto, ser iguales, ¿ok? Entonces tienen que ser iguales y no nos dan así, o sea, nos dan totalmente diferentes. Ok, muy bien. Entonces, eso es como la diferencia entre precisión y exactitud. Pueden haber casos en que tengamos precisión, exactitud y todo eso. ¿Okay? Así, y cuando tenemos alta exactitud y baja precisión, esto es debido a errores aleatorios. ¿Okay? Eso ahí es como que tendríamos que analizar qué estamos haciendo mal. Tendríamos que ver qué en el sistema nos está afectando sin que lo estemos considerando en cuenta. Entonces, son errores aleatorios. Y bueno, cuando tenemos esto, pues este es nuestro caso ideal. El 2 es cuando tenemos alta precisión y alta exactitud, es que hicimos bien las cosas. Cuando tenemos alta precisión pero baja exactitud, es que estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo algo mal y es un error sistemático. Entonces, alta precisión, baja exactitud, es cuando tenemos errores sistemáticos y estos son cuando tenemos errores aleatorios. Entonces, tengan muy presente esto porque esta definición es muy importante. Muy bien. Ok. Y ahora viene otro concepto que es la definición de sensibilidad. ¿Okay? La sensibilidad de un instrumento es la mínima medida que puede realizar un instrumento. Miren acá, tenemos dos reglas. Tenemos una regla verde y una regla en clarito. ¿Okay? La regla verde solo la mínima medida que ella puede tener es de 1 milímetro. ¿Okay? Esta es para la verde. ¿Okay? Mientras que para la regla transparente, esta que está acá, solo puede medir 1 centímetro. Entonces, ¿qué sucede? Ok, bueno, y uno puede convertir 1 centímetro a milímetros para la transparente, creo que así se escribe, no sé. Ah, la pone en inglés. Bueno, vamos a ponerlo en inglés. Transparent. Ok, para la transparente, puedo ponerle gris, la verdad, mejor. Vamos a ponerle gris. No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno. Ok, la regla gris, si ustedes se fijan acá, lo mínimo que puede medir no es 1 centímetro, es 0.1 centímetro. ¿Okay? Si ustedes se acercan lo suficiente, van a ver de que aquí, entre el 0 y el 1, hay 10 espacios, entonces cada uno de estos espacios representa 0.1 milímetro. ¿Ok? Entonces, la mínima medida es la sensibilidad del instrumento. ¿Ok? La sensibilidad del instrumento verde, ¿cuánto es? 1 milímetro. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan acá,
miren, de aquí a acá hay 10 milímetros y lo mínimo que puede medir esto es 1 milímetro, porque aquí cada espacio que hay es de 10, son 10 espacios. Entonces quiere decir que cada una de estos cositos de acá mide 1 milímetro. Entonces la sensibilidad es la mínima medida del instrumento. Ahora, si convertimos los centímetros de esto a milímetros, recordando de que para convertir simplemente sería como que, bueno, pues 10 milímetros son igual a 1 centímetro. Entonces, uno haciendo esto puede determinar de que la sensibilidad del instrumento, en este caso para la regla gris, es también de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la regla verde y la regla gris tienen exactamente la misma sensibilidad. ¿Ok? Muy bien. Solo que están en diferentes escalas. ¿Ok? Este está en escala de milímetros y este está en escala de centímetros. Pero la sensibilidad de ambas es la misma. ¿Ok? Muy importante eso. Escalas y sensibilidad no es lo mismo. Sensibilidad es la mínima medida que puede realizar un instrumento o el valor más pequeño que puede determinar un instrumento. Es lo mismo, ¿ok? Muy bien, muy bien, eso. Ahora, cifras significativas. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos una medición, por ejemplo, ya sea directa o indirecta, creo que no lo puse acá. No. Okay. Voy a poner esto como así para que se mire mejor. Y voy a dejar el de OneNote acá también, pero lo voy a poner acá para que se mire mejor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las cifras significativas? Ok. Por ejemplo, queremos calcular el volumen de un objeto. Ok. Por ejemplo, queremos calcular el volumen de... Voy a ponerlo acá, calculadora. Ok. Entonces, queremos calcular el volumen de un objeto. Ok. De un cubo, por ejemplo. Y nosotros utilizamos un pie de rey y el lado nos da que mide 2.57 milímetros, por decirles algo. Okay. Entonces, si nosotros queremos calcular el volumen de esto, pues simplemente tendríamos que multiplicar, bueno, elevarlo a la 3, este valor, okay, 2.57. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da? Bueno, nos da este resultado de acá. Este resultado de acá. Entonces, ¿qué tantas cifras significativas o qué tanto valor yo tengo que ponerle? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué tantas cifras de estos valores que están acá son importantes que yo copie? ¿O cuáles son los, qué, qué tantos números tengo que copiar yo? Entonces, para saber qué cantidad de números tengo que copiar yo o qué valor tengo que copiar yo, pues para saber eso, existen las cifras significativas. Entonces, las cifras significativas son los valores o los dígitos que yo tengo que copiar, que son importantes, por eso se llaman cifras significativas, que son importantes que yo lo copie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque contienen información de lo que yo estoy midiendo. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, yo aquí utilicé esto de 2.57. ¿Ok? 2.57, lo voy a poner acá. Yo utilicé un valor de 2.57, ¿ok? Eso quiere decir de que yo utilicé un instrumento que tiene una sensibilidad de 0.1. Pongámosle unidades, sumamos de que son milímetros. Es decir, que yo utilicé un pie de rey que tiene una sensibilidad de 0.01 milímetros. O sea, una sensibilidad muy, muy buena. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden haber alumnos que les da pereza copiar el 7 y van a decir que mide 2.6, ¿ok? Entonces, si yo calculo, bueno, el volumen de esto, vamos a ponerlo acá. El volumen de esto nos da esto de acá. El valor de acá. Vamos a copiarlo, control C, y lo copiamos acá. Este es el valor del volumen que nos da. Esto está en milímetros cúbicos. ¿Okay? Miren cuánta información tiene sobre el volumen. ¿Okay? Cada una de estas cifras es significativa. ¿Okay? Es importante, ¿ok? Porque nos indica que nosotros utilizamos un pie de rey, cuando lo elevamos al cubo nos dio esto. Ahora, pero si nosotros utilizamos 2.6, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Básicamente que nosotros utilizamos un instrumento que tiene una sensibilidad de 0.1 milímetros, lo cual no es cierto. Aquí, ¿qué estamos haciendo?
aquí estamos cometiendo un error que son estos principios básicos. No perder información. Entonces, no queremos perder información. Y aquí estamos haciendo que estamos perdiendo información porque el alumno, en vez de copiar 2.57, copió 2.6. Entonces, ahí estamos cometiendo un error, ¿ok? Ahí estamos introduciendo un error en nuestra medición. Ahora, si nosotros venimos, si queremos calcular, por ejemplo, 2.6 por 2.6, no tiene, ¿verdad? No lo miro. Vale. 2.6 por 2.6. Y esto nos va a dar 17 este valor. ¿Ok? Y entonces el volumen, solo por hacer eso, el volumen nos daría esto de acá. Volumen nos daría esto de acá. Milímetros cúbicos. O sea, tal vez ustedes dirán, instructor, eso no afecta mucho, pero sí afecta porque digamos que queremos calcular la densidad. Densidad, voy a poner así, P, que P sea la densidad, igual a masa sobre volumen. ¿Ok? Entonces, el volumen acá cambia drásticamente, ¿ok? Entonces, este valor no es lo mismo que este valor de acá. Entonces, ahí estamos perdiendo información que es valiosa. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que este alumno diga, ok, este no debería ser el valor que debería tener, ¿ok? Porque cuando calculen la densidad, por ejemplo, si lo queremos comparar con un valor teórico, por ejemplo, la densidad del oro, entonces ustedes lo buscan en internet y pueden encontrar el valor teórico que debería dar la densidad del oro. Entonces no les da. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, voy a bajarle un poquito a esto de acá. Voy a ponerle 1. Y ahí más o menos si les da, le ponen 0. Entonces, ahí están cometiendo otro principio básico que es no falsear la información, ¿ok? Es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando en instrumentos o cualquier cosa, es muy importante que ustedes no falseen la información que nosotros estemos haciendo, ¿ok? Lo correcto es hacer esto, ¿ok? Esto es lo correcto. Se copia esto, ¿ok? No se omite información y no se falsea la información. Porque a veces sucede que uno lo hace y simplemente cambia un poquito los números y ahí sí le da, pero eso es falsear información. Y esto da porque básicamente te estás acercando al valor del volumen anterior. ¿Ok? Muy bien, eso. Entonces ahora, bueno, esto tiene que ver más con algo que vamos a ver más adelante, pero voy a volver a esto de acá para más adelante, ¿ok? Bueno, voy a volver cuando ya vuelva por el análisis, por el tratamiento de datos, por ahí voy a volver. Ok. Entonces ahora, ¿cómo puedo determinar el número de cifras significativas de un número? ¿Ok? Aquí tenemos un número que son estos, ¿ok? Entonces todos los dígitos que son diferentes de 0 son cifras significativas. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 9. Entonces, todos esos dígitos, noten que yo dije dígitos, cada uno de estos es un dígito, el 1 es un dígito, el 4 es un dígito, el 5 es un dígito. ¿Ok? Este número por sí tiene 3 dígitos y este número de acá tiene 4 dígitos. ¿Ok? Entonces, todos los números diferentes de 0 son significativos. Es decir, que este número de acá tiene 3 cifras significativas y este número de acá tiene 4 cifras significativas. Ahora, ¿qué pasa con el 0? El 0 es un número un poquito complicado de entender, pero se entiende cuando se van entendiendo las reglas. ¿Ok? Regla número 2. Los ceros situados entre números distintos de 0, o sea, entre cifras significativas, son significativas. Por ejemplo, acá tenemos estos dos ceros que están en medio entre estos dos unos. Entonces, estos dos ceros se vuelven significativos. ¿Ok? Es decir, que este número de acá, 10.01, tiene 4 cifras significativas. ¿Ok? Y este número que está acá, que tiene 5 dígitos, ¿ok? Tiene también 5 cifras significativas, ya que estos dos ceros que están acá están en medio de cifras significativas, que son el 1 y el 6, entonces este 0 se vuelve significativo, y este 0 está en medio del 6 y el 3, entonces se vuelve significativo, ¿ok? Muy bien, eso es lo importante. Ceros situados entre cifras significativas se vuelven significativos. Ok, ahora, los ceros a las izquierdas del primer dígito diferente de 0 no son significativos, ¿ok?
Los ceros a la izquierda, ¿ok? Estos primeros dos ceros que están acá, como no los precede un número distinto de cero, es decir, aquí yo no tengo, vamos a ver, tal vez lo haga acá. Vamos a copiar esto. Tal vez así entiende. Vamos a ver. Vamos a copiar todo esto. Tenemos este valor. Muy bien. Tenemos este valor, ¿verdad? 0.1. Ok, entonces, estos dos primeros ceros que están acá no son significativos, ¿ok? Estos ceros serían significativos si tuviéramos algo como así, miren, ¿ve? 10.00140, ¿ok? Entonces, ahí sí se vuelven significativos por la primera regla, ¿ok? Estos dos ceros están en medio de dos unos, entonces ahí se vuelven significativos. Entonces, este de acá tiene ¿cuántas cifras significativas? Tiene estas dos y tiene estas 4 de acá. Ya les voy a explicar por qué este 0 de acá es significativo. ¿Okay? Entonces son 4 más 5, 6. ¿Okay? Y este de acá solamente tiene 3 cifras significativas, las cuales son estas de acá. Estos primeros dos ceros no cuentan, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir 0, 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 y así hasta el infinito, ¿ok? Pero esos no son importantes, ¿ok? Los importantes, y a eso me refiero con cifras significativas, los importantes son estos tres de acá. Estos dos no son importantes. Mientras que en este caso sí son importantes, porque no es lo mismo tener 10 a tener 1, ¿ok? Y a eso se refiere, ¿ok? Tenga muy presente eso, ¿ok? Ahora, este cero ya voy a explicar por qué este cero es significativo, ¿ok? Muy bien. Ok, ahora, los ceros situados a la derecha, miren, a la derecha del punto decimal son significativos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a copiar este valor de acá, 1. Vamos a ver, 1. ¿Cuánto es? 30. Ok, entonces este 0 de acá, como está a la derecha del punto decimal, este que está acá, pues es significativo. Y este que está acá, si yo escribo un 0 acá, no es significativo. Ok, muy bien. Entonces aquí este número tiene ¿cuántas cifras significativas? Tiene 4 cifras significativas. Ok, muy bien. Y ahora este de acá también tiene 3 cifras significativas. Ok, muy bien, eso. Ahora viene algo importante y que tiene que ver con mucho con esto del anterior, ¿ok? Si un número tiene un signo decimal y termina con uno o más ceros, dichos ceros pueden ser significativos o no, ¿ok? Ok, esto es muy importante, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ok, entonces realmente este cero de acá podría ser significativo o no, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende? O sea, yo aquí lo pongo que es significativo, ¿ok? Pero ¿de qué depende? Pues depende del instrumento que se esté usando, ¿ok? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Supongan que ustedes miden una bolsa con un instrumento y les da 10 libras, ¿ok? Y ese instrumento solo puede medir, por decirles de alguna manera, solo puede medir, o sea, la sensibilidad, perdón, ya haciendo así, la sensibilidad, o sea, la mínima medida que puede tener el instrumento, sensibilidad. Creo que lo tengo en inglés por eso. Es de 1 milímetro, es de 1 libra. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, este cero de acá, es significativo. ¿Ok? Eso es debido a la sensibilidad del instrumento. Ahora, volviendo al mismo ejemplo. Utilizamos otro instrumento que tiene más sensibilidad. ¿Ok? Entonces, utilizamos una balanza ganataria. O bueno, la sensibilidad del instrumento es de 0.1 libra, ¿ok? Entonces, este 0 de acá es significativo, ¿ok? Porque sí nos está dando información, ¿ok? Porque aquí podría ser 0.1, 0.2, 0.3, pero nos da 10 libras 0.0, ¿ok? Entonces, volviendo, aquí tenemos dos cifras significativas, ¿ok? Eso es debido a la sensibilidad del instrumento, que como podemos medir una en libra, entonces aquí podemos tener 9 libras, 10 libras, todos esos números los podemos medir, pero cuando medimos este objeto nos da 10 libras. Entonces este cero de acá es significativo, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos cifras significativas. Le voy a poner C, C, CS, ¿ok? De cifras significativas. Y aquí tenemos ¿cuántas cifras significativas? Tenemos 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un instrumento que tiene una sensibilidad de 0.1 libra, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría
si nosotros utilizamos otro tipo de instrumento, ¿ok? Nos da 10 libras, pero este tiene una sensibilidad. No, no le voy a poner 10 libras, le voy a poner 100 libras, ¿ok? Pero este tiene un instrumento de que mide de 10 libras en 10 libras, ¿ok? Entonces, este número de acá que tiene 3 dígitos, solo tiene, por decirles de alguna manera así, solo tiene 2 cifras significativas, que son estas dos de enfrente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del instrumento es de 10 libras, ¿ok? O sea, el objeto puede medir, por decirles algo, puede medir 105, 104, 103, o puede medir 98 y el instrumento lo va a redondear a 100 libras, ¿ok? Eso no lo sabemos y eso es debido a la sensibilidad del instrumento, ¿ok? Entonces, por eso este número de acá no tiene tres cifras significativas, sino que tiene 2 cifras significativas, ¿ok? Es por la sensibilidad del instrumento que estamos usando, ¿ok? Muy bien, eso es muy importante, ¿ok? Que entiendan, ¿ok? Este 0 al final no es significativo, ¿ok? Entonces, eso depende mucho, ¿ok? Ahora, supongamos de que medimos un objeto y nos das 10.0 libras, ¿ok? Pero la sensibilidad del instrumento es de 1 libra, ¿ok? Entonces, este valor de acá no es correcto, ¿ok? No es significativo, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque el objeto podría ser que mide 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, o que pueda medir 9.9. Y como la sensibilidad del instrumento que estamos midiendo es de 1 libra, entonces lo redondea a 10, ¿ok? Entonces nosotros no sabemos cuánto realmente mide el objeto, ¿ok? Entonces por eso, si yo pongo 10.0, en realidad este 0 no me está dando más información, no es importante, no es significativo. Entonces esto de acá solo tiene 2 cifras significativas, ¿ok? Miren acá, este ejemplo de acá, voy a subrayarlo, en azul, este ejemplo de acá, comparado con este ejemplo que voy a subrayarlo en verde, son el mismo número, 10 libras, 10.0 libras, mientras que el de verde tiene 3 cifras significativas, el de azul celeste tiene 2 cifras significativas, y lo único que cambió es la sensibilidad del instrumento. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante porque las cifras significativas nos pueden indicar qué tipo de instrumentos estamos usando. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Espero que haya quedado claro eso y esa es la diferencia. ¿Okay? Por eso anteriormente les había dicho, estos son significativos y estos no. Entonces, realmente esto depende. ¿Okay? Estos 2 ceros depende y esto tiene más que ver con el instrumento que se usó para medir este valor. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Ahora, esto es otra regla que dice que los números en notación científica tienen que tener tantas cifras como dígitos existan en la cantidad asociada al coeficiente de la potencia de la expresión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este valor que mide este valor. ¿Ok? Y aquí asumimos de que todos estos 4 son significativos, este 0 no es significativo. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando yo le escribo en notación científica, yo tengo que escribir exactamente los mismos valores, ¿ok? Ok, sí, miren acá. Aquí tengo 4 dígitos y aquí también tengo que escribir 4 dígitos, aunque lo ponga en una potencia acá. ¿Okay? Estos son iguales y lo mismo para acá. Si lo escribo así, también tengo que escribir los 4 dígitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no los escribo, ¿qué estaría haciendo? Estaría fallando el primer principio básico. Bueno, el segundo, que es no perder información. El primero es no falsear información. No perder información es algo muy común que uno hace sin querer. O sea, a veces uno lo hace sin querer. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo escribir mi resultado? Ok, entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No sé si explicar primero el tratamiento de datos experimentales y después explicar esto. Ok, no voy a explicar esto, voy a seguir el orden. Ok, cuando nosotros tenemos un valor, cuando nosotros tenemos una medición, pues como les había dicho al principio, una medición, como habíamos visto, no es una verdad absoluta. Okay, una medición no es una verdad absoluta. O sea, si yo vengo con una regla
y quiero medir, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a acá, y supongan de que nosotros tenemos un objeto, por decirles algo, pues una medición no es una verdad absoluta, ¿ok? Entonces yo puedo tener un conjunto de mediciones, por ejemplo acá, puedo tener que mide 9.7 centímetros, de ahí viene otra persona y mide un 9.6 centímetros, un 9.6 centímetros, ¿ok? Y cosas así por el estilo, ¿ok? 9.4 y así cosas así por el estilo, ¿ok? Entonces yo quiero un valor 9.5, vamos a ponerle otra vez, 9.5. Okay, entonces yo quiero un valor que me represente estos valores de acá, ¿ok? Yo quiero dar un resultado, presentar un resultado, y es lo que indica acá, ¿ok? ¿Cómo puedo escribir una medición, ok? O sea, yo puedo realizar varias mediciones, pero yo quiero presentar un solo resultado, ¿ok? Yo quiero representar uno solo. ¿Cómo hago eso? Bueno, se pueden utilizar métodos estadísticos. ¿Y estos métodos estadísticos en qué consiste? Bueno, yo tengo un conjunto de mediciones y yo puedo determinar un método. ¿Qué método puedo utilizar? Bueno, el método promedio o método estadístico, que básicamente es sacar el promedio de todos estos valores. Voy a asumirlo así, que es 9.567 centímetros. No sé cuánto es el promedio de eso, pero voy a asumir de que es este valor de acá. Entonces, este valor de acá me representa a todos los valores anteriores. Y eso es conocido como el valor central. Mientras que la incertidumbre absoluta puede estar dada por la sensibilidad del instrumento, ¿ok? Este es mi valor central, por decirle de alguna manera. Mi valor central, ¿ok? Y la incertidumbre puede estar dada ya sea por la sensibilidad del instrumento, cuánto es lo mínimo que puede medir el instrumento y todo eso, ¿ok? Entonces yo vengo y puedo decir que la sensibilidad es de 1 centímetro, por decirles algo, y ya. Puedo estimarlo que sea 2 centímetros, por decirles algo. O puedo decir que sea como 12.14. Vamos a dejarlo así. Okay. Y esta es mi incertidumbre de medición, ¿ok? Entonces, ¿cómo presento yo? Bueno, ¿cómo presento yo los resultados? Bueno, lo importante aquí es entender de que la incertidumbre solo tiene que tener una cifra significativa. Creo que lo dicen en la siguiente, ¿ok? No lo dicen acá, pero bueno, se representa así. Entonces yo lo que tengo que hacer es, yo lo que quiero hacer es como representar todos estos valores de mi medición, de medir un objeto con una regla, ¿ok? En una sola medición, ¿ok? Entonces los primeros pasos que uno tiene que hacer es básicamente que esto que está acá, la incertidumbre, solo tiene que tener una cifra significativa. Entonces yo lo que hago es aplicar el método de redondeo y este 4 lo redondeo, ¿ok? Entonces este 4 no me redondea este 1, entonces yo lo voy a dejar como 0.1, ¿ok? Más menos, ¿ok? Centímetros. Esta es la primera regla, ¿ok? La segunda regla es que este valor central que está acá tiene muchos dígitos, pero realmente los más importantes o los más significativos solo son los que concuerdan con la incertidumbre, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi valor central solo tiene que tener un dígito, tiene que tener la misma cantidad de dígitos después del punto, ¿ok? Que mi incertidumbre, ¿ok? Esta es mi incertidumbre, ¿ok? Entonces solo tiene un dígito, que es 1, ¿ok? Si tuviera, por ejemplo, aquí un 12, no, eso estaría mal. 0.1, por ejemplo, así, 0.1, pues este valor central solo tiene una cifra significativa, que es el 1, y este 0 de acá no es significativo, pero es un dígito, ¿ok? Entonces, estos dos dígitos que están acá son, son dos dígitos después del punto, ¿ok? Entonces, el valor central también tiene que tener dos dígitos después del punto, ¿ok? Entonces, aquí sería como poner 9.57, ¿ok? Y esto se pone dentro de paréntesis, así, ¿ok? Y así se presenta esto, ¿ok? Ahora, como no es nuestro caso, que en nuestro caso nuestra incertidumbre es de este valor, que es 0.14, pues entonces quiere decir de que aquí el valor de la incertidumbre sería 0.1. Entonces aquí nuestro valor central, que es este de acá, solo tiene que tener un dígito después del punto. Entonces en vez del 5, bueno, el 7,
va a redondear el 5 a 6 y me va a quedar 9.6 más menos 0.1, ¿ok? Entonces, así es cuando se reportan los valores, ¿ok? Esta es la manera, este valor de aquí, lo cual tiene lógica, me representa todos estos valores de acá. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy diciendo es que lo que yo medí está dentro de un intervalo, ¿ok? Un intervalo de medición, ¿ok? Estos son los posibles valores, ¿ok? Los posibles valores, ¿cuáles son? Son 9.7, que sería como el máximo valor posible, 9.7, que sería el valor máximo posible, que sería 9.6 más 0.1, ¿ok? Y el valor mínimo posible sería 1.5, que sería mínimo posible, que sería 9.6 menos 1, menos 0.1, ¿ok? Si ustedes hacen eso, pues les va a dar 9.5, 9.7, ¿ok? Entonces yo básicamente estoy diciendo que este objeto que está acá, pues mide entre 9.7 y 9.5, pero el mejor valor posible es 9.6, o el que yo pienso que es el mejor es 9.6. ¿Ok? Muy bien, eso. Entonces esto es lo que quiere decir acá, y esto es lo que está acá. ¿Ok? Dice, como dado una medida tiene un cierto grado de incertidumbre, la medición en realidad es un conjunto, o sea, es un intervalo, ¿ok? Donde aquí tenemos el valor máximo, que es 9.7, y el valor mínimo, que es 9.7, y ya representado en forma así, de intervalo, es así, ¿ok? Yo estoy diciendo que dentro de este intervalo mide esto de acá. No estoy diciendo que mide un valor en específico, sino que estoy diciendo que esta medición tiene este grado de incertidumbre, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Muy bien. Entonces, el valor central, que es el valor más representativo, que es como el mejor de todos, es como, este es el best, this is the best, o sea, es el mejor de todos, ¿ok? Y la incertidumbre absoluta que tiene que ver con el instrumento que estamos usando, con la sensibilidad que tiene el instrumento, con los errores que hayamos hecho, porque también podemos estimarlo, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y así se representa con el valor central más menos, o sea, así tendré que escribirlo aquí. Obviamente que yo hago el más menos así porque no tengo el símbolo de más menos, a menos que lo busque aquí, creo. Símbolo. Así, miren. Aquí está. Oh, no me había fijado que ahí estaba. Símbolo más menos. Ok, ahí está. Okay. Así es cuando ustedes hagan el informe y empiecen a elaborar informes, pues así tienen que representar su valor. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Pues como les dije, es un intervalo, no es un valor teórico, no es uno, es un intervalo. ¿Ok? Ahora, esos son los conceptos básicos. Ahora sigue el tratamiento de datos experimentales. Ok, muy bien. O sea, ustedes pueden tener un montón de datos. O sea, yo realizo varias mediciones o solo realizo una. Ok, entonces ahora que tengo los datos, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Ok, bueno, hay varios casos, ok, dependiendo de los casos se va a tratar de manera diferente. Vamos a ver varios casos que son mediciones directas y mediciones indirectas. Recuerden, mediciones directas son cuando utilizamos un instrumento y observamos el resultado. Mediciones indirectas son cuando utilizamos fórmulas, ok. Muy bien, cuando hacemos una medición directa y solo realizamos una sola medición, pues el valor central estará dado por la medición realizada, ¿ok? Por ejemplo, medimos el ancho del cuaderno, nos da 9.6, pues eso es lo que nos da, 9.6, ese es nuestro valor central. Y nuestra incertidumbre estaría dada por la sensibilidad del instrumento, ¿ok? 9.6, ¿qué? Centímetros, ¿ok? La sensibilidad del instrumento de la regla, ¿cuánto es? Es 0.1 centímetro. Entonces, el valor lo escribiríamos con 9.6 más menos 0.1 centímetros, ¿ok? ¿Ok? Lo escribiríamos algo así, 9.6 más menos, o sea, literalmente así, ¿ok? Ahora, si hicimos n mediciones sobre un objeto, ¿ok? Mediciones directas, o sea, yo vine con una regla y medí n veces con una regla, un ancho, por decirles algo así, pues ese valor de ahí, ok, muy bien, ese valor, por ejemplo, este es un ejemplo de eso, ok, yo realicé varias mediciones directas de una regla, ok, entonces lo que se hace es sacar un valor promedio,
¿ok? Un valor promedio que sería la sumatoria de cada uno de los datos entre la cantidad de datos que yo sumé. Ahora, la incertidumbre absoluta estaría dada por la sensibilidad del instrumento más el error estadístico. Yo aquí no tomé en cuenta, bueno, por eso es que yo dije 1.4, ¿ok? Porque la sensibilidad del instrumento es de 0.1, ¿ok? Y también tengo que tomar en cuenta el error estadístico que está dado por esta fórmula de acá. Es decir, que este es mi valor promedio, ¿ok? Entonces a cada uno de estos yo tengo que restarles el valor promedio y ir así con cada uno de ellos. Y después de eso, pues, o sea, a cada uno de ellos le voy a restar el valor promedio. Por ejemplo, algunos van a estar abajo del promedio, como este de acá, y algunos van a estar arriba del promedio. Por eso es que se ponen aquí barras de valor absoluto, tal y como se ven acá. Entonces, porque el error es algo que se comete, no es negativo, el error siempre es positivo, ¿ok? El error es como que yo cometí este error, no lo voy a restar porque eso a, va a hacer que mis datos sean mejores o algo así por el estilo. ¿Cuánto tengo de carga? 94, vale. Suficiente para... Ok, muy bien. Entonces, esto va a estar dado por la sensibilidad del instrumento y por el error estadístico, ¿ok? Por eso se pone valor absoluto. Se saca esto y solamente de utilizar esta fórmula, ¿ok? Cuando tenemos una medición directa, o sea, cuando ustedes estén viendo el resultado, cuando ustedes estén realizando la medición, pues eso, ¿ok? Ahora, caso de una medición indirecta, ¿ok? Por ejemplo, y este es el ejemplo que pone acá, ¿ok? Asumamos de que nosotros tenemos, por decirles algo, creo que aquí hay una de figuras, me parece. Dibujar figuras. Yay. Vamos a hacer una línea. Ok, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra para que se mire más o menos bonito. Vamos a poner esto de acá, vamos a ver. Y vamos a poner esto así. Muy bien. Vamos a poner otra línea y vamos a poner una línea acá. Asumamos de que nosotros tenemos esta figura acá, que es una L. Entonces nosotros queremos medir esto que está acá. Vamos a llamarlo, ¿cómo lo llaman acá? X, ¿ok? X, ¿ok? Y esto que está acá mide A, ¿ok? Y esto mide B. No, vamos a hacerlo al revés. Este mide A y este mide B, ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos es medir esto de acá con una regla. Escucha, ¿qué no hay un instrumento acá que diga una regla o algo así por el estilo? Bueno, puedo sacar una regla del internet, creo. Bueno, no importa. Ok, medimos acá con una regla cuánto mide B y cuánto mide A. Y restando estos dos valores, pues podemos encontrar el valor de X. Asumamos de que no queremos medir directamente esto, ¿ok? Porque sería lo mejor, ¿ok? Sino que utilizamos otro método, ¿ok? Y ese es el error de método, ¿ok? Yo elijo este método para medir X, que es lo más fácil. Simplemente medir X con una regla de aquí a acá. Pero yo puedo complicarme la vida simplemente midiendo A y midiendo B y simplemente realizando una diferencia entre ambos, ¿ok? Así puedo medir X. Eso es un error por el método de elección que yo elegí. Y es lo que representa acá, ¿ok? Yo mido A, yo mido B, ¿ok? Entonces, cuando yo mida con una regla, pues aquí me va a dar un valor central. Asumamos de que es una medición directa y solo vamos a medir una vez, ¿ok? Entonces, me va a dar A y me va a dar B. Entonces, yo tengo que restar el valor central acá. Entonces, el valor central se resta acá. ¿Lo sumo o lo resto? Ahora, la incertidumbre, aunque no lo parezca, pues estoy midiendo dos variables diferentes y como la sensibilidad de este instrumento es de 0.1 milímetro de la regla, por ejemplo, y este también es de 0.1 milímetro para la regla, pues entonces yo tengo que sumar las dos incertidumbres, no las puedo restar porque si no sería que no tengo incertidumbre y mi valor central es absoluto, no. Entonces aquí
mi incertidumbre es que yo tengo que sumar este valor y este valor. Entonces, la suma de los dos valores me da una incertidumbre mayor, ¿ok? Por decirles algo. Vamos a ponerle valores. Vamos a asumir de que A mide 10. Okay. No puedo poner 10. ¿Por qué solamente no puedo poner 10? Porque estoy midiendo con una regla, ¿ok? Si pongo solo 10 está malo. 10.3 centímetros, ¿ok? Y B, cuando yo lo mide con la regla, mide, qué sé yo, 4.5 centímetros, ¿ok? Cada una de estas medidas tiene una incertidumbre que es de 0.1 centímetro, ¿ok? Así. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, esta también de acá tiene una incertidumbre de 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a medir X? Bueno, X, como les digo, es A menos B. ¿Ok? Entonces, el valor central de X sería, ¿cuánto? Sería restar 10.3 menos 10.5, que sería el valor central. Este es el valor central de X. X, voy a poner valor. Central le voy a poner. Central, X central. Ok. Entonces, ¿cuánto da esto? Bueno, si ustedes lo hacen en la calculadora, ok, 10.3, vamos a ver, 10.3 menos 4.5, pues sería 5.8. Este sería el valor central. Y voy a ponerle X incertidumbre, incertidumbre. X incertidumbre sería sumar 0.1 más 0.1, aunque se estén restando, ¿ok? Ok, entonces esto sería 0.2. Entonces aquí X sería igual a 5.8 más menos más menos 0.2 centímetros. Ok, y esta es la manera de representarlo. Ok, X es una diferencia entre dos cosas, entre dos valores que yo medí. Okay, eso es lo que quiere decir esto. Okay, yo lo hago con ejemplos porque para mí es más sencillo. No sé si para ustedes también. Es como con los números, es como y dar un ejemplo es como más sencillo de entender esto que parece un poquito más complicado. Okay. Ahora, ahora, si tenemos una medición indirecta, cuando tenemos varias mediciones, por ejemplo, aquí dice que K, A, B, C son constantes, ¿ok? Entonces aquí lo que yo medí fueron que B, Y y Z. B, Y y Z. Yo medí estos valores de manera, así como lo digo, yo para encontrar el valor central, pues simplemente utilizo esta fórmula de acá. ¡Pum! De un solo. Y tengo así, simplemente es como y en general es eso, que si yo hago una medición indirecta y a través de mediciones, ok, entonces simplemente tengo que sustituir el valor central. Y esto se llama propagación de errores, ok. Entonces, como cada uno de estos tiene un cierto error, entonces yo lo que hago es esto, ok. Si están multiplicando, están dividiendo, pues yo hago esto. Si estamos en suma, pues yo, o en suma o en resta, yo sumo las incertidumbres, ¿ok? Pero si estamos multiplicando o dividiendo, pues para sacar el error sería esto de acá, donde este de acá es el valor central, que es este calculado anteriormente. Por eso se llama propagación de errores. Yo estoy propagando el error de estas mediciones a mi medición de X, ¿ok? Se utiliza esta fórmula. Solo es de utilizarla. Muy bien. Muy bien. Eso. Ahora, otra forma de estimar el error es como, por ejemplo, decir el valor máximo que puedo medir yo es tanto, o el valor mínimo es tanto. ¿Okay? Y esto se puede hacer con esto de acá, ¿ok? Uno puede maximizar esto. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos funciones como senos, cosenos y cosas así por el estilo, que es muy complicado propagar el error, ¿ok? Porque aquí solo lo podemos hacer para multiplicaciones y divisiones, pero imagínense si tenemos un logaritmo, cosas así más complicadas,
pues entonces ahí lo que se hace es como maximizar la función y minimizar la función, asignándole valores, ¿ok? De tal manera que uno puede determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Y haciendo la diferencia entre esos dos, pues uno puede estimar el error que uno tiene. Nuestra medición. Ok, muy bien. Para la publicación de una medida experimental se verá en la convención esta. ¿Ok? ¿Qué es eso lo que les acaba de decir anteriormente? ¿Ok? Que el error absoluto solo debe contener una cifra significativa. Ya vimos cuando tenemos cifras significativas. Y el error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y creo que aquí es unos ejemplos. Bueno, aquí dan un ejemplo, de hecho, que dicen de que tienen este valor de acá, el valor central, y tienen este valor para incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Vamos a copiar este valor. ¿Qué es esto? Muy bien. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen un valor central, que es este, vamos a acercarnos un poquito, valor central. Y esta es la incertidumbre. Incertidumbre, creo que así se escribe. Entonces lo primero que tienen que hacer es, primero, ir con la incertidumbre y dejarla en una cifra significativa. Ahorita tiene 4, que son estas 4 de acá, pero para dejarla en una sola cifra significativa se utiliza la regla de redondeo, que sería dejarlo en 0.7. Y este sería mi incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mi valor central, 2.23, 45, y todo esto, 34, 5, más menos mi valor central. Okay. No sé qué unidades tiene, entonces lo voy a poner aquí afuera, unidades. Ok, muy bien. Entonces ahora, si ustedes lo reportan así, está mal reportado. ¿Por qué? La incertidumbre, esta de acá, predispone. ¿Qué quiere decir con que predispone? Okay. Quiere decir de que este valor central que está acá no puede tener este montón de dígitos que aparece acá. Tiene que tener la misma cantidad de dígitos después del punto que mi valor, que mi incertidumbre. Okay. Entonces, por ejemplo, acá sería 0.7. 0.2. ¿Okay? Y esta es la manera correcta de escribirlo. Ok, cuando se refiere que predispone y todo eso, bueno, por ejemplo, haciendo otro ejemplo, tenemos 578. Ok, este es mi valor central. Valor central. Y mi incertidumbre es 10. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo utilicé un instrumento que solo puede medir en 10 unidades, en 10 unidades. Por ejemplo, para decirles algo, 10 libras, 10 libras. ¿Okay? Y midió esto, ¿ok? Que es este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, primer paso es hacer que esto de acá solo tenga una cifra significativa. ¿Ok? Entonces, ya está. Simplemente el 10 solo tiene una cifra significativa porque el instrumento que yo estoy utilizando, y aquí lo voy a poner aparte, sensibilidad del instrumento es de 10 libras. ¿Ok? Así estimé mi error porque así. ¿Ok? Entonces solamente puede medir en 10 libras en 10 libras. Entonces ahí la incertidumbre solamente tiene una cifra significativa. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, ¿ok? Solo tiene por la sensibilidad del instrumento. Ok, muy bien. Las unidades se dejan afuera del paréntesis. Ahora, ustedes estarían tentados a copiarlo así, 578. Pero esto está mal copiado, ¿ok? Porque esto tiene que tener, por decirlo de alguna manera, aquí está el punto decimal, ¿ok? Entonces, como este 0 no es significativo, ¿ok? Entonces, este 8 que está acá no debería de estar ahí porque este 0 no es significativo, entonces este 8 no tiene, esta cifra no tiene que ser significativa, ¿ok? ¿Entienden? Por ejemplo, yo escribo aquí 10.0, ¿ok? Voy a poner este 0 también, ¿ok? Recordando que estos dos ceros no son significativos, ¿ok? ¿Ok? Este 0 no es significativo, pero este 8 sí lo es, ¿ok? Pero según mi incertidumbre,
este 0 no tiene que ser significativo. Entonces, por lo tanto, este 8 no tiene que ser significativo. Entonces, ¿cómo hago que no sea significativo? Bueno, lo único que hago es redondearlo. ¿Okay? Entonces, este 8, en vez de pasar a 8, pasa a ser 0. Y este 7, en vez de pasar a ser 7, pasa a ser 8. Entonces, lo correcto es escribirlo así. 5.000, es 5.680.0. Okay. Estos dos ceros no son significativos y estos dos ceros no son significativos. Okay. Escribí el punto cero para que se entienda, okay. Pero realmente la forma correcta de escribirlo es así, porque la sensibilidad del instrumento es de 10 libras, okay. Entonces, así. Escribí el punto para que ustedes entiendan de que este cero de acá no tiene que ser significativo, ¿ok? Por eso se dice esta segunda regla, ¿ok? El error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central, ¿ok? Aquí les mostré un ejemplo de después del punto decimal, ¿ok? Cuántas cifras tengo que tener después del punto decimal, que solo tengo que tener una porque la incertidumbre solo tiene una. Y aquí les demostré, volviendo al ejemplo de poniendo el punto acá, como este tiene un 0 antes del punto que no es significativo, entonces este 0, esta cifra de acá no tiene que ser significativa. Entonces este 0 de acá no es significativo. Lo correcto es escribirlo así, ¿ok? El punto. Por eso se dice antes o después, ¿ok? Entonces esto es un ejemplo de antes antes del punto decimal, ¿ok? Y este es un ejemplo de después del punto decimal, ¿ok? Muy importante eso. Muy bien, eso. ¿Ok? Y eso quiere decir con tratamiento de datos. Por eso les decía que yo cuando estaba dando lo de cifras significativas, esto de acá, que los ceros, cuando un número termina en ceros, no tiene punto decimal y termina en uno o más ceros, pues dichos ceros pueden ser significativos o no. ¿Y eso de qué depende? Depende de la incertidumbre. ¿Ok? Como esto está en 10, entonces quiere decir de que tengo una incertidumbre de más o menos 10. ¿Ok? Muy bien eso. Entonces terminamos con el tratamiento de datos experimentales y ahora lo que sigue es el análisis de resultados, herramientas para analizar los resultados. Que esto es muy importante porque cuando ustedes elaboren informes, lo que tienen que hacer son conclusiones, análisis de resultados y todo eso. Entonces hay herramientas que nos ayudan a decir si nuestros resultados fueron precisos, exactos o no. Y bueno, para eso se utilizan dos conceptos, ¿ok? Bueno, tres conceptos que son muy importantes. Primero es la exactitud de precisión o la incertidumbre, ¿ok? Incertidumbre de exactitud. Creo que en otros, a esto también se le llama, esto se le llama error porcentual. Sí, aquí lo voy a escribir. A ese también se le llama disculpen, error porcentual. Así se le llama. Y incertidumbre relativa porcentual. Okay. Sí. A veces se le llama incertidumbre de precisión o incertidumbre relativa porcentual y discrepancia. Ok. Esos son tres conceptos súper importantes que vamos a tomarnos el tiempo para explicarlos. Okay. Entonces, la fórmula es esta acá, de aquí. Se usa cuando se necesita conocer cuán lejano o cercano fue la medición realizando con respecto a un valor aceptado, un valor esperado, un valor aceptado es lo mismo. Okay. Entonces, esto nos indica qué tan cerca estuvimos de nuestro valor, qué tan cerca estuvimos, ¿ok? Nosotros manejamos una política, ¿ok? Cuando la incertidumbre, esto de acá, la incertidumbre porcentual, perdón, el error porcentual, este de acá, normalmente le dicen así, y es menor al 5%, pues quiere decir de que fue exacto el experimento. ¿Por qué? Porque sus conclusiones tienen que ser en base a eso, ¿ok? Nuestros resultados fueron exactos debido a que obtuvimos un error porcentual de tanto y mencionan el valor que ustedes obtuvieron, ¿ok? Entonces eso es muy importante. La incertidumbre porcentual tiene que ver con qué tan exacto fue el experimento. Ok, muy bien. Eso de ahí.
Eso, muy bien. Ahora, entonces vamos a ver. Sí, ¿qué se hace aquí? Ok, entonces eso es lo que nos indica, ok. Cuando esto está acá y es menor, se dice que el experimento fue satisfactorio, ok. Ok, lo que quiere decir es que fue muy bueno, satisfactorio. No sé por qué. Bueno, hmm, fue exacto o satisfactorio el experimento, ok. Entonces es muy importante que nosotros tenemos que un valor cercano, ok, entre más cercano esté a esto. Esto tiene que más que ver con la discrepancia, la verdad. No sé si lo explica después. Ah, sí, sí lo explica después. Ok. Entonces, si nuestro valor está menor al 5%, pues decimos que tuvimos una incertidumbre de exactitud bastante pequeña. Ok, muy bien, eso. Entonces, básense en este de acá, que el error tenga que ser menor al 5%, ¿ok? Ahora, la incertidumbre de precisión o incertidumbre relativa porcentual, que está acá, ¿ok? Esta sí se le llama, solo a la primera se le llama error porcentual. La mayoría de los libros le llaman error porcentual. Ahora, la incertidumbre relativa porcentual, esta que está acá, nos indica, nos da a conocer cuánto es la concordancia que existe entre nuestros datos, es decir, qué tan precisos fueron. ¿Okay? Y simplemente es este valor, que es el error absoluto entre el valor central multiplicado por 100. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerles un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo que teníamos acá. Por ejemplo, este valor de acá. Este de acá sería hacer lo siguiente. Sería 0.7 entre 12, perdón, entre 1.2. Y ahora, este valor nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar este valor de acá. Y este valor lo multiplicamos por 100. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Para dejarlo en forma de porcentaje. Significa que acá obtuvimos un error de precisión. Creo que aquí. Vale. Aquí uno calcula el error de precisión, o sea que tuvimos un error de precisión de 58.3%. Okay, entonces el error que tiene la incertidumbre de precisión de este es de 50 y ¿cuánto? 58.3%. Y digo esto porque a veces los alumnos tienden a confundir de que no tienen que multiplicarlo por 100, ¿ok? Se multiplica por 100 y aquí lo miran, ¿ok? Miren acá. O sea, cuando lo dividí, simplemente me dio 0.58, ¿ok? Pero esto no está en forma de porcentaje. Para dejarlo en forma de porcentaje tengo que multiplicarlo por 100. Y así lo puedo dejar en forma de porcentaje y aquí lo dejo como 58.3%. Es decir que eso, ok. Entre más grande sea este valor, mayor es mi imprecisión, ok. Si es más pequeño, y por eso voy a poner este ejemplo acá, sería básicamente, vamos a ver, vamos a borrar, sería 10, que sería mi incertidumbre, ok, entre el valor central, que sería 5680, ok, y le doy igual. ¿Ok? Y ahora, este valor que me aparece acá no está en forma de porcentaje. Ahora, ¿qué hago para ponerlo en forma de porcentaje? Lo multiplico por 100. Miren, lo multiplico por 100. Y ahora, este valor sí está en forma de porcentaje, ¿ok? Entonces, mi incertidumbre de precisión en este caso fue 0.17. 6. Bueno, suficiente con dejar dos cifras. ¿Ok? Entonces, este experimento que está acá fue muy preciso, o sea que es satisfactorio, y este de acá fue muy, no fue nada satisfactorio, no es satisfactorio.
¿ok? Eso es lo primero a decir, ¿ok? El primero, este de acá, no fue satisfactorio y este de acá sí fue satisfactorio. Eso es debido a que es muy preciso, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes tengan un experimento, y esto lo vamos a manejar siempre, la incertidumbre para decir que fue satisfactorio o no, le voy a poner incertidumbre de precisión, incertidumbre relativa porcentual. Vamos a ver, tengo pereza de escribir, entonces vamos a poner esto acá. Ajá. Incertidumbre porcentual tiene que ser menor al 5%, ¿ok? Para que ustedes digan de que el experimento fue satisfactorio. Si es menor al 5%, es preciso, o sea, es preciso, es satisfactorio, es satisfactorio, así se escribe satisfactorio. No sé cómo se escribe satisfactorio. Sí, así se escribe. Ay, hijo de pucha. Instructor de laboratorio que no puede escribir. Ok, muy bien. Es satisfactorio, ok. Entonces manejemos esto. Esto es algo como convención entre nosotros, ok. Todos mis alumnos tienen que entender esto. Si le dan menor al 5%, es muy bueno, es satisfactorio. De hecho, hay una convención que para instructores tiene que ser más pequeño. De hecho, la incertidumbre relativa porcentual tiene que ser menor al 1% y la incertidumbre relativa porcentual tiene que ser menor al 1% también para que siga esto. Pero para alumnos, eso ya es como convención, para alumnos se deja en 5%, o sea, porque ustedes cometen errores. Más que todo cuando uno realiza experimentos reales, o sea, uno va al laboratorio y empieza a medir, porque ese es el objetivo del laboratorio. Desgraciadamente por las cosas, pues no se puede dar, ¿verdad? Pero bueno, entonces manejen esto, tengan muy presente esto, porque es muy importante. Ok, muy bien. Eso, vamos a ver qué más. Ok, la incertidumbre de posición. Ahora viene la discrepancia, ok. Ok, miren, la incertidumbre relativa porcentual me indica si fue preciso, ok. Ahora, para que ustedes puedan decir que fue un experimento fue exacto, no basta solamente con cumplir esto, tiene que cumplir también otra cosa, que la discrepancia sea no significativa, no significativa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a asumir algo. Vamos a escribir un número, ok. 9.78 más menos. ¿Dónde está para insertar acá? 9.878 más menos 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? O sea, asumamos de que nosotros tenemos un experimento. Calculamos la gravedad, ¿ok? Calculamos la gravedad. Okay. El valor esperado de la gravedad, a ver, el valor esperado de la gravedad, ¿cuánto es? 9.8. Es el valor teórico. Entonces, yo puedo calcular la incertidumbre de precisión, ¿ok? ¿Cuánto me daría esto? Bueno, sería básicamente, y aquí lo dice, bueno, sería, voy a hacerlo en Excel, para que ustedes lo miren. Excel, vamos a ver, aquí. Muy bien, vamos a hacerlo más grande, ¿ok? Tomamos el valor central que nos dio a nosotros, 9.78, ¿ok? Y tomamos el valor que debería haber dado, 9.8, ¿ok? Entonces, para calcular la incertidumbre de precisión, pues simplemente es el valor absoluto, ¿ok? De mi valor teórico menos el valor que yo tuve entre el valor teórico. Muy bien. Y esto es un número. Si quiero dejarlo en forma de porcentaje, pues simplemente le doy clic aquí. Y bueno, no aparece, pero aquí está. Y ese es el error porcentual que nosotros tenemos, ¿ok? Muy bien. Entonces, el error porcentual, ¿cuánto es? 9.2 porcentaje, ¿verdad? 9.02. O sea, es muy pequeño. O sea, cumple con esto de que es menor, ¿ok? Ahora, muy bien. Y voy a copiar este valor acá un par de veces más. Quiero hacerles algo. Okay. Esta es mi incertidumbre de precisión.
¿Ok? Mírenla, la voy a marcar acá en amarillo. Es bastante pequeña. Ahora, mi incertidumbre de precisión, pues tengo que tener ¿qué tengo que tener? La incertidumbre, ¿ok? ¿Cuánto es la incertidumbre? Okay, es 0.1, ¿ok? 0.1, 0.1, ¿ok? Entonces ahora simplemente en Excel simplemente le doy igual, pongo esto entre esto. Ah, no, perdón, es al revés. Es mi incertidumbre, ¿ok? Mi incertidumbre, que es 0.1, entre esto de acá. Y listo, aquí tengo, pero no está en forma de porcentaje, ¿ok? Está en forma de qué. Ah, no, no es 0.01, perdón. Quiero dejarlo así, como 0.01, para explicar algo. Después lo voy a hacer con otra cosa. Ok, muy bien. Entonces esto de acá. Quiero dejarlo en forma de porcentaje. Bueno, simplemente le doy a clic aquí y Excel automáticamente me lo da en forma de porcentaje. Es decir, lo multiplica por 100. Ok, miren estos valores, ok. Obtuvimos una incertidumbre bastante pequeña, una incertidumbre de precisión, de exactitud, o el error relativo, el error porcentual menor al 5%, una incertidumbre también de menor al 5% también, o sea, muy pequeños. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora yo quiero hacer un gráfico de discrepancia, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues, yo quiero graficar este valor de acá. Entonces, simplemente en Excel se puede hacer bien fácil, la verdad. Aquí se van a datos, donde dice dispersión, y ahí le grafica el valor. Ok. Ah, no, lo hace todo. No sé por qué hace eso. Ok, vamos a dejarlo acá. Bueno, ustedes le dan, wow, tomó 3 series, no sé qué antes. A ver solo este de acá. Vamos a seleccionar solo este valor. No, vamos a hacer algo. Vamos a insertar, se van a gráficos, aquí, y le dan clic derecho, y se van aquí donde dice seleccionar datos. Okay. Agregar datos sería, el primero que sería valor teórico, resultado experimental lo voy a poner, resultado experimental, valor en X, valor en Y. Valor en Y le voy a poner este valor y aquí le voy a poner, hago llaves y le pongo 1. Ok, y aquí aparece. Ok, muy bien, este es el resultado experimental. Ahora voy a agregar, sería valor teórico, valor teórico. Y en Y voy a solucionar estos datos de acá. Y creo que automáticamente lo hace. A ver, modificar. Creo que si le pongo acá, vamos a ver. Son 4 datos, sería 0,1, 2, 3. Aquí, muy bien. Muy bien, ahí está. Entonces este es mi valor teórico, entonces yo le puedo añadir la incertidumbre, esta que está acá, automáticamente en Excel. Simplemente me voy aquí donde yo selecciono esto, le doy aquí donde dice más, le doy aquí donde dice barra de error, le doy al triangulito y le doy en más opciones. Entonces voy a minimizarlos a ustedes, solo por un momento. Y aquí donde dice personalizado, especificar error, y aquí donde dice error positivo, yo le pongo este valor de acá. Y error negativo, le pongo este valor de acá. Ok, y ahora lo que hago es cambiar el tipo de gráfico porque es un combinado y lo que pasa es que Excel automáticamente cambia el gráfico. Ok, y esto lo voy a poner acá, me parece. Ahí está. Observen esto. Miren, este es un gráfico y esto se conoce como gráfico de discrepancia. Okay.
Y esto es lo que yo quería explicar. Voy a ponerle título al gráfico. Este es un gráfico, ejemplo de gráfico de discrepancia. Esto es muy importante porque es súper importante, de hecho. Gráfico de discrepancia, ok. Esto es súper importante, ok. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que...? Voy a añadirle una leyenda también para que se mire más bonito. Vamos aquí. Pero no me gusta que se mire acá abajo. Lo siento, yo soy... A veces me meto en unos rollos que solo yo. Miren, esto que está acá es el resultado experimental, ¿ok? Yo aquí, no sé si lo miran, pero bueno, vamos a intentar hacerlo así. Vamos a tomarle captura para intentar manipular un poco más y escribir sobre el gráfico. Okay. Vamos a OneNote. Ok. Entonces, lo de Excel solo lo hice para que ustedes vieran algo. Ok. Miren acá. Este de acá es mi valor teórico. Okay. Esto de acá. Y esto representa un intervalo. Si ustedes se fijan acá, este llega hasta 9.79 y este llega hasta 9.7, ¿ok? Que es que mi valor máximo y mínimo que puedo tener acá. Máximo porque el valor máximo que yo puedo tener es 9.79 más la incertidumbre. Y el valor mínimo que yo puedo tener es 9.7, ¿ok? Que es este valor de acá. Y este valor de acá, que es mi valor central, ¿ok? Entonces, esta es la manera de escribir, de hacer un gráfico de discrepancia, ¿ok? El gráfico de discrepancia normalmente se hace así. Aquí en la guía se comete un error y lo hacen de esta manera. Esta manera está mala, ¿ok? Okay, esto está malo, no me gusta, no me gusta. Okay, entonces, esto de aquí está malo. Ok, sí. Entonces, por eso quería explicarlo yo. Ok, entonces aquí tenemos un gráfico de discrepancia, ok. Entonces, ¿qué sucede? Esto que está acá me representa mi valor teórico, ok. Para hacer un gráfico de discrepancia, ustedes lo pueden hacer en Excel, tal como yo lo hice aquí. Espero que hayan entendido más o menos cómo es, pero no es tan complicado, la verdad. Ok, y bueno, también pueden cambiar la escala y hacer un montón de cosas ahí, pero eso es más complicado. También pueden hacer que automáticamente el Excel termine acá, todo eso, pero eso son cosas aparte. Pero lo importante es que ustedes pueden graficar su valor central. Bueno, lo primero que tienen que hacer es graficar su valor central, ¿ok? Y su incertidumbre, ¿ok? Muy bien, eso que está ahí. ¿Ok? Muy bien, eso. Entonces, de aquí a acá, lo primero que tienen que hacer es tirar una línea de manera horizontal y este que está acá me representa el valor máximo, que es 9.79. Y este valor se saca como sumando el valor central más la incertidumbre, ¿ok? Y el valor mínimo, ¿cómo se saca? Sumando el valor central menos la incertidumbre, ¿ok? Y así uno puede sacar la incertidumbre, esta aquí. Ok, antes, así tienen que presentar ustedes cuando se les pida un gráfico de discrepancia o algo así por el estilo. Recuerden esto porque esto es súper importante. Cuando les pida un gráfico de discrepancia, pues así tienen que hacerlo, ¿ok? Tienen que dibujar una línea horizontal de tal manera que aquí represente el valor máximo y aquí represente el valor mínimo. Este punto azul representa ¿qué? El valor central. ¿Y esto de aquí qué es? Bueno, este es mi valor teórico. El valor teórico se representa como con una línea horizontal. Ahora, una vez explicado qué es el gráfico de discrepancia, cómo se hace y todo eso, ¿okay? El gráfico se hace así, una línea horizontal para el valor teórico y este es mi valor, el resultado experimental, ¿ok? Entonces, cuando el valor teórico no está dentro del intervalo de mi resultado experimental, se dice aquí que tenemos una discrepancia significativa. Entonces, esto es una discrepancia, ¿ok? Discrepancia significativa. ¿Okay? Aquí hay un concepto, me parece, vamos a ver en esto de acá, hay un concepto que se usa para comparar valores medidos cuando se refiere a... no dice mucho, la verdad. Pero ¿por qué es importante la discrepancia significativa? Ok, porque nosotros podemos tener un error porcentual pequeño como este de acá, una incertidumbre porcentual, ok, pequeña también, como es en este caso, que tenemos de 0.1%, ¿ok? O sea, esto indica que nuestros resultados fueron muy buenos, pero realmente
nuestro resultado no fue exacto. ¿Por qué? Porque no dimos en el blanco. Volviendo al ejemplo de esto de acá. ¿Ok? Fuimos precisos, pero no fuimos exactos. ¿Por qué? Porque nuestros resultados, estamos en este caso número 1, ¿ok? Nuestros resultados no dieron en el blanco, ¿ok? Dieron muy cerca, ¿ok? Es como que hubieran dado aquí, miren, como que todos hubieran dado acá. Estuvimos muy cerca del blanco, pero no dimos en el blanco. El blanco es 9.8, ¿ok? Y ese valor, sea como sea, no está dentro del intervalo de mi medición, o sea, no está acá. 9.8 no está. Lo máximo que yo puedo llegar es 9.79, pero 9.8, el valor teórico de la gravedad, no lo encontramos. Entonces, la discrepancia cuando es significativa es que es importante, o sea, es importante. Entonces, por lo tanto, este resultado que tenemos acá, o sea, podemos decir muchas cosas de este resultado, pero podemos decir de que tuvimos un error, ya sea, más que todo en este caso es sistemático, y ya vimos que cuáles son los tipos de errores, ¿ok? Eso es lo que todo esto se complementa, ¿ok? Ya vimos los tipos de errores que son los sistemáticos. ¿Dónde están los sistemáticos? Creo que están por acá. Uno de estos errores cometimos a la hora de medir un instrumento, ¿ok? Entonces, alguno de estos errores lo cometimos, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Entonces, tuvimos un error sistemático dado por el sistema, ¿ok? Ahora, esto es una discrepancia significativa. Tuvimos un error sistemático, esto va en el análisis de resultados. ¿Qué más podemos decir? Bueno, no podemos decir que no podemos decir que los resultados fueron exactos. No del todo, o sea, fueron como medio satisfactorios, no fueron del todo satisfactorios, ¿ok? Entonces, eso, porque cuando ustedes concluyan, sus conclusiones tienen que ser así, de esa manera. O sea, encontramos la gravedad que nos dio 9.78 más o menos 0.1 metros sobre segundo al cuadrado de manera satisfactoria o no satisfactoria. Entonces, todo eso tiene que ir en las conclusiones. Eso va más que todo orientado a las conclusiones. Ya voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, sí, si quieren lo ponemos acá. O sea, si sus conclusiones tienen que ir acorde a sus objetivos, ¿ok? Entonces, si sus objetivos son encontrar la gravedad, pues su conclusión es encontramos la gravedad, ¿ok? Encontramos la gravedad. Pero no basta solo con escribir eso, tienen que escribir el valor que ustedes encontraron. ¿Qué nos dio? Nos dio tanto, por ejemplo, nos dio, en este caso nos dio ¿cuánto? 9.78 más menos, lo voy a dejar así como más menos 0.01 metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, ok, eso, ok, de manera, y esa es la conclusión, de manera satisfactoria, pueden decir ustedes, satisfactoria, ok, ya que obtuvimos una incertidumbre de error menor al 5% de 0.2% y una incertidumbre de precisión de 0.1. Yo le agregaría aquí de una manera un tanto satisfactoria, ya que tuvimos, aunque nuestra discrepancia fue significativa, discrepancia fue significativa. Ok, muy bien. Muy bien, eso, ok. Esa es una manera que ustedes tienen que redactar conclusiones. ¿Por qué me detengo a explicar esto? O sea, ¿o por qué lo hago? Bueno, porque muchas veces fallan en cómo redactar una conclusión. Esta es una discrepancia significativa, ok. Ahora, voy a cambiar un poco esto de acá y le voy a añadir, por decirles algo, 0.5. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos otro resultado, ok. Tenemos otros valores, ok. Entonces ahora vamos a ver. Entonces tenemos algo muy similar a esto. Voy a copiarlo de acá. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener esto. Solo que aquí, en vez de tener esto de acá en 0.1, yo le puse 0.5.
que es este valor de acá. O tuvimos un error de exactitud de 0.2 porque solo es del valor absoluto. Aumenté un poquito la imprecisión, ¿okay? Pero es menor al 5%. Y el gráfico de discrepancia, ¿cómo quedó? Miren acá. Quedó de esta manera. Entonces voy a recortarlo, lo voy a pegar. Entonces aquí obtenemos esto. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, como el valor teórico está dentro del rango, el valor teórico está contenido dentro del rango del dato experimental, aquí tenemos una discrepancia no significativa. Okay, eso es muy importante. Entonces aquí podemos decir que nuestros resultados fueron exactos, nuestros resultados fueron exactos. Ok, ojo. Estos resultados de acá fueron más exactos, pero fueron menos, perdón. Estos resultados de acá fueron más precisos, ok, por la incertidumbre de precisión. Aquí nos da de 0.5%, mientras que allá es bastante pequeña, ok. O sea, nuestros resultados fueron como muy precisos, pero estos de acá son más exactos, ok. Estos de acá son más exactos, ok. Ya que nuestra discrepancia es no significativa, perdón. Es no significativa. Nuestros resultados fueron exactos y precisos. Creo que así se escribe preciso. Entonces, volviendo, tenemos como objetivo encontrar la gravedad. Entonces, la conclusión sería, encontramos la gravedad que nos dio este valor de acá, 0.5, de una manera muy satisfactoria. Okay, entonces aquí ya no le pongo un tanto satisfactoria, sino que le pongo muy satisfactoria, ¿ok? Ya que la discrepancia es muy pequeña, ¿ok? Ya que tuvimos una incertidumbre y aquí le pongo de 5%. Y aquí no le pongo el aunque, solo le pongo y una discrepancia y una discrepancia no significativa. ¿Ok? Esa es la manera en que ustedes tienen que redactar una conclusión, ¿ok? O sea, ustedes tienen que concluir algo y tienen que justificar por qué concluyen algo, ¿ok? Entonces, esas son las dos diferencias, discrepancia significativa y no significativa. Ok, muy bien. En el próximo laboratorio voy a centrarme en lo que es la redacción del informe. Ya para terminar acá, vamos a dejar de grabar. En el próximo laboratorio